En este vídeo vamos a seguir con el enlace químico. Concretamente vamos a dar una nueva teoría sobre el enlace covalente, que es la teoría del enlace de valencia, que la vamos a representar por sus iniciales TeV. Vamos a repasar algunas cosas que ya hemos dicho bastantes veces del enlace. ¿Por qué se forma un enlace? En primer lugar, porque la especie formada es más estable que los reactivos. Y además, los átomos adquieren una configuración estable, normalmente una configuración de gas noble. Los tipos de enlace dependen de la electronegatividad de los átomos enlazados. Si la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad es mayor que 2, el enlace es iónico. Si es menor que 2, tendremos un enlace covalente polar. Y si es 0, es decir, si tienen la misma electronegatividad, o prácticamente la misma, tenemos un enlace covalente puro o apolar. Vamos a ver entonces ahora el enlace covalente, repasar algunas de las características. Se formaba por la compartición de pares de electrones entre elementos de electronegatividades semejantes y daba lugar a verdaderas moléculas. A diferencia del enlace iónico, el enlace covalente es un enlace dirigido. Recordemos que el iónico no, puesto que las fuerzas eran fuerzas de naturaleza culómbica y solo dependían de las cargas de los iones y de la distancia. Por lo tanto, a la misma distancia y con las mismas cargas, la fuerza era la misma. Por lo tanto, no había una dirección preferente. El enlace covalente es un enlace dirigido. Podemos distinguir dos tipos de enlace covalente. El enlace covalente puro o apolar, donde las electronegatividades de los átomos que se enlazan son iguales o muy parecidas, y el enlace covalente polar, donde las electronegatividades de los átomos son parecidas pero no iguales. El enlace covalente puro está formado por elementos de electronegatividades muy parecidas, por ejemplo el carbono y el hidrógeno, o por el mismo átomo, por ejemplo moléculas diatómicas como el cloro, Cl2, el hidrógeno, H2, el O2, oxígeno, el nitrógeno, N2, el F2, etc. El enlace covalente, tenemos el caso, como hemos dicho, de las moléculas diatómicas homonucleares, como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el hidrógeno, el nitrógeno o el oxígeno. Ahí tenemos, por ejemplo, el oxígeno con su enlace doble. El enlace covalente polar está formado por átomos distintos, donde la diferencia de electronegatividad de ambos es menor que 2, puesto que si es mayor, ya hemos visto que valores mayores dan un enlace predominantemente iónico. Y dan lugar a moléculas heteronucleares, por ejemplo el amoníaco, por ejemplo el agua o por ejemplo el ácido sulfúrico. Los parámetros de enlace, vamos a tener el orden de enlace, donde vamos a tener enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples. La distancia de enlace va a variar según el orden. Es decir, el enlace sencillo tiene una mayor longitud que el enlace doble y este a su vez es mayor que la longitud del enlace triple. Y la fortaleza del enlace se va a medir por la entalpía de disociación. A mayor orden de enlace, menor distancia de enlace y mayor entalpía de disociación. Por lo tanto, a mayor orden de enlace, mayor reactividad. Los enlaces triples son más reactivos que los enlaces sencillos y los enlaces dobles también más reactivos que los enlaces sencillos. Vamos ya entonces con la teoría del enlace de valencia que se debe a Heisler y London. Las estructuras de Lewis y la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia no explican cómo se forma el enlace. Se predice la geometría molecular, pero no se explica cómo se forma. La teoría del enlace de valencia, que llamaremos TeV, se debe a Heisler y London y fue enunciada en 1927. La teoría establece que tras el acercamiento de los orbitales atómicos y su posterior interpenetración o solapamiento, se va a producir el apareamiento de espines electrónicos, con lo que aumenta la densidad de carga electrónica en el espacio entre núcleos, identificándose esto con la formación del enlace covalente. Por ejemplo, nosotros tenemos un átomo de hidrógeno
que tiene su electrón, y tenemos que aquí viene otro átomo de hidrógeno con su electrón que tiene un spin opuesto. Pues bien, nosotros identificaríamos la formación del enlace covalente como la interpenetración de las nubes electrónicas de ambos átomos, que va a conseguir que los electrones de espines opuestos se vayan a aparear. Esto es lo que se consideraría un enlace covalente. Vemos que también es compartición de electrones, pero compartición de electrones que consigue el que se apareen electrones de espines opuestos. Así pues, para formar un enlace covalente, cada uno de los átomos debe poseer un orbital con un electrón desapareado. Y la formación del enlace va a consistir, como hemos visto, en el apareamiento de los electrones con espines contrarios. Mecanocuánticamente podemos decir que los electrones se van a formar por el solapamiento de dos orbitales atómicos. El solapamiento no es más que la interpenetración, es decir, dos orbitales que van a compartir una región común del espacio. El enlace se forma cuando la energía potencial del sistema alcanza un valor mínimo, es decir, el punto de máxima estabilidad. Esta sería lo que llamaríamos la energía de enlace, ¿de acuerdo? El mínimo de esta curva. Esta sería la energía de enlace y esta que tenemos aquí, pues será la longitud del enlace. Tenemos dos átomos de hidrógeno, cada uno con su electrón desapareado, y se solapan, es decir, se interpenetran las nubes electrónicas, con lo que se consigue que esos electrones se apareen. También pueden ser en regiones de solapamiento entre orbitales p y orbitales s. El cloro vendría aquí con su electrón, el hidrógeno tendría el suyo y también se aparearían. O bien dos orbitales p, el cloro tendría su electrón, este cloro, este otro tendría su electrón y se produciría el apareamiento de los electrones, ¿de acuerdo? ¿Qué llamamos covalencia? Se denomina covalencia el número de electrones desapareados, que son los que van a formar enlaces, que dispone o puede disponer un átomo. La covalencia se denomina también valencia covalente. Por ejemplo, el carbono tiene el número atómico 6. Su configuración electrónica la tenemos aquí, 1s2, 2s2, 2p2. Si nos fijamos, uno de estos electrones que está apareado aquí podría promocionarse a este orbital y exhibiría el carbono la covalencia 4, que es su covalencia habitual. Aquí tendríamos la covalencia 2, ¿verdad? El boro, Z igual a 5, podría también desaparear este electrón y pasarlo a un orbital 2p libre, con lo cual exhibiría su covalencia 3. El helio, sin embargo, tiene sus dos electrones apareados, no tiene electrones desapareados y por lo tanto su covalencia es 0. El oxígeno tiene covalencia 2 puesto que tiene dos electrones desapareados. El azufre, sin embargo, tiene configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Es decir, su número atómico, su número n, el número cuántico principal es 3. Para n igual a 3, recordemos que L puede tomar los valores 0, orbitales s, 1, orbitales p y 2. Es decir, para n igual 3 van a existir orbitales d que estarán libres. Así pues, esos orbitales d pueden tomarse para desaparear electrones. Aquí tendríamos la covalencia 2 del azufre. Si desaparea este electrón
y lo manda a uno de los orbitales D, tendríamos la covalencia 4, y desapareando este electrón y mandándolo al orbital D, exhibiría la covalencia 6. El oxígeno no puede hacerlo porque con un n igual a 2, L solo puede tomar los valores 0, orbitales S, y 1, orbitales P. El oxígeno no presenta orbitales D, pero el azufre sí. Por eso tiene covalencias 2, 4 y 6. ¿Qué tipos de enlace covalente tenemos según esta teoría del enlace de valencia? Pues depende de cómo sea el solapamiento, si es frontal o es lateral. Un enlace hemos dicho que está formado por la compartición de dos electrones. Esa compartición se produce cuando los dos orbitales se interpenetran, se solapan entre sí. El enlace sigma está formado por un solapamiento frontal. Se puede dar entre un orbital S y un PX, por ejemplo, se solaparían y este solapamiento, interpenetración de las dos nubes electrónicas que implica el apareamiento de los electrones de espines opuestos, formaría el enlace sigma que, como vemos, es de solapamiento frontal. Por ejemplo, esto quedaría en el agua. Aquí tendríamos dos enlaces sigmas, oxígeno, hidrógeno. Dos orbitales S también producirían un solapamiento frontal y por lo tanto un enlace sigma. Y dos orbitales PX también producirían, si tienen electrones con espines opuestos, el apareamiento de esos electrones de espines opuestos y un solapamiento frontal, es decir, un enlace sigma. Por ejemplo, ahí tenemos un orbital híbrido con un orbital PX, también podría producir ese solapamiento. Esos orbitales híbridos los veremos cuando estudiemos la hibridación de orbitales atómicos. El enlace sigma está dirigido y es un enlace muy, muy fuerte. El enlace pi está producido por un solapamiento lateral, por lo tanto es mucho menos fuerte. No está dirigido y es un enlace débil y por lo tanto mucho más lábil. La palabra lábil significa reactivo. Se puede producir entre dos orbitales X, cada uno con un electrón de spin contrario que se aparearían, ¿verdad? O verlo así, el solapamiento lateral. Puede ser también dos pezetas, ¿verdad? Los enlaces múltiples, es decir, enlaces dobles y enlaces triples, están formados siempre por un enlace sigma y por un enlace pi en el caso del enlace doble o dos enlaces pi en el caso de los enlaces triples. Ahí tenemos que de estos, esta es la molécula de CO2, tenemos dos enlaces sigma y dos pi. Es decir, cada enlace carbono-oxígeno tiene un enlace sigma y uno pi. Del doble enlace, uno es sigma y el otro es pi. Y lo mismo ocurre en el otro enlace carbono-oxígeno. Uno va a ser sigma y el otro va a ser pi. Pues bien, si el enlace es triple, uno va a seguir siendo sigma, esta es la molécula de acetileno, pero dos van a ser pi. Es decir, la molécula de acetileno tendría un enlace sigma carbono-carbono y dos enlaces pi carbono-carbono. ¿De acuerdo? Y luego los enlaces carbono-hidrógeno que serían sigmas también. Vamos a ver los parámetros de enlace. La longitud de enlace es la distancia promedio de equilibrio entre los núcleos de los átomos enlazados. ¿Por qué decimos que es promedio? Pues los átomos que se enlazan no van a permanecer fijos, vibran y rotan. La energía de enlace es la energía que se desprende cuando se forma un
mol de un enlace entre dos átomos en estado gaseoso y fundamental. Aquí tenemos tablas de energías de enlace. ¿Cómo se calcula la energía de enlace? Pues la energía de enlace sirve para calcular aproximadamente la variación de entalpía de una reacción. Es decir, la energía puesta en juego en esa reacción química, el calor de reacción medido a presión constante, que eso es lo que es la entalpía. Pues se puede calcular como el sumatorio del número de moles por el incremento de entalpía de los enlaces rotos menos la suma del número de moles, coeficientes estequiométricos, lo que van a ser, por el incremento de entalpía de los enlaces formados. Imaginemos que tenemos esta reacción de combustión. El butano, que es este compuesto, más oxígeno, para dar dióxido de carbono y agua. Ahí tenemos el butano, ahí el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. Hay que ver cuántos enlaces se rompen y cuántos enlaces se forman. Concretamente, aquí se van a romper 10 enlaces carbono-hidrógeno. Concretamente, se van a romper todos estos enlaces carbono-hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se van a romper 3 enlaces carbono-carbono, que son 1, 2 y 3. Y se van a romper 13 medios de enlaces oxígeno-oxígeno. Claro, de enlaces dobles. Esto es un enlace doble. Como hay 13 medios, pues habrá 13 medios de esos enlaces. ¿Y se van a formar cuántos? Pues se van a formar 4, que es la N, el coeficiente estequiométrico, por el número de enlaces dobles carbono-oxígeno, que como vemos, aquí hay un doble enlace carbono-oxígeno y aquí hay otro. Es decir, hay 2 dobles enlaces carbono-oxígeno. Por eso sería 4, este 4 es este 4, por 2, este 2 es este 2 enlaces enlaces dobles carbono-oxígeno que se van a formar. Y luego tenemos el coeficiente estequiométrico, que ahora es 5, ¿verdad? El del agua. Luego será 5 por 2 enlaces, un enlace oxígeno-hidrógeno y otro enlace oxígeno-hidrógeno. Hay 2 enlaces oxígeno-hidrógeno que se van a formar. Por lo tanto, 5 por el coeficiente estequiométrico, este es el coeficiente estequiométrico, por los 2 enlaces que hemos visto aquí, hidrógeno y oxígeno. Si ahora sustituimos por los valores, 10 por 414 más 3 por 347, mirando la tabla, más 13 medios por 498, menos 8, 4 por 2 por 736, más 5 por 2, que es 10, por 464. El incremento de H de reacción, si sumamos estos valores y le restamos la suma de estos valores, me va a dar menos 2110 kilojulios mol. Esto es un valor aproximado de la variación de entalpía que va a tener lugar cuando se produzca esta reacción. Es una reacción de combustión y sabemos que las reacciones de combustión son exotérmicas. Por eso el valor de la variación de entalpía es menor que 0. Eso significa que es una reacción exotérmica o lo que es lo mismo que desprende calor. Si hubiera sido positiva, sería endotérmica, absorbería calor. Pues gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.